¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Se instaló el segundo día de audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Los 20 exfuncionarios y empresarios sentenciados por el delito de cohecho buscan ser declarados inocentes. Vamos a empezar con este tema y en este momento nos trasladamos a la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia para que nos brinde más detalles. Hola, Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, desde las 8 de la mañana aquí en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla el segundo día de audiencia para revisar los recursos de apelación presentados por 20 sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016. Hasta el momento, al menos 4 abogados de estos sentenciados han presentado sus alegatos. Ellos coinciden en nulidades dentro del proceso para lograr una inocencia de sus defendidos. La fiscal general Diana Salazar se pronunció respecto a los intentos de diferimiento dentro de este proceso. Escuchemos. A fin de dilatar, quiero ser enfática, se han cumplido todas las garantías del debido proceso, se han notificado correctamente, tanto es así que han tenido la oportunidad de presentar todos los recursos horizontales y verticales. Bueno, son las estrategias de la defensa para tratar de defender lo indefendible. Recordemos que dentro de este proceso recibieron sentencia por cohecho 10 exfuncionarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass. 8 de ellos recibieron una sentencia de 8 años de prisión, también lo hicieron 10 empresarios. En el caso de las ex asesoras de presidencia Pamela Martínez y Laura Terán, se beneficiaron de un 40% de reducción de pena por su cooperación eficaz. En el caso de Pamela Martínez recibió una sentencia de 38 meses y 12 días de prisión. Laura Terán recibió una sentencia de 19 meses y 6 días. Ellas también buscan la inocencia en este proceso. Escuchemos. No, yo busco la inocencia de Laura Terán. Estoy convencido de ello y voy a defenderlo con toda la pasión, porque en este país terminan siendo complicados aquellos que son empleados y no aquellos que cometen los delitos. En el caso de que en este proceso se ratifique la sentencia, los procesados tendrían un recurso más, que es la casación. Si en esta etapa también se ratifica, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, perderían sus derechos políticos por 25 años. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. Las autoridades del COE Nacional advierten de la falta de compromiso de los ciudadanos frente a las restricciones que se mantienen en medio de la emergencia. Quito registra un preocupante crecimiento de contagios de COVID-19 en algunos barrios y aun cuando no se anuncian nuevas medidas, habrá más control. De momento no se tomarán nuevas medidas ni habrá más restricciones para los ciudadanos en Quito a pesar de un creciente registro de contagios en ciertos barrios. Tras una reunión del alcalde Jorge Yunda con las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia, la decisión es reforzar los controles. Mayores controles y eventualmente restricciones más fuertes para la circulación en determinadas zonas de Quito. Lo que hemos acordado es un trabajo intensivo para incrementar las capacidades del sector salud y mejorar los controles de las restricciones que ya existen. Dicen que las medidas y restricciones que se mantienen son suficientes, pero es necesario un mayor compromiso de la gente frente a un riesgo que no para y estará latente por mucho tiempo. Hay una zona aledaña al norte de Chilibulo y en la Ecuatoriana. En esos sitios hemos visto que personas que tenían un PCR positivo salen a contaminar al resto. Esto no es posible. El sistema sanitario trabaja a su máxima potencia y falta personal para incrementar el número de camas para atención de pacientes que requieran hospitalización. No obstante, esta necesidad contrasta con la actitud blanda de los ciudadanos que creen que se trata de una crisis superada. Todos los días luchamos con libadores, todos los días luchamos con fiestas clandestinas, con reuniones, con una serie de aglomeraciones que son innecesarias y que sabemos que ahí hay un alto peligro de contagio. Todos los pedidos apuntan a la disciplina, no solo necesaria, sino indispensable para no regresar a mayores restricciones, para no ahondar la crisis y evitar que el ya creciente registro de contagios se vuelva insostenible. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública procesa a diario más de 2.000 pruebas PCR en sus sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Según su director, se han optimizado los tiempos y ahora los resultados están listos en 72 horas. Sus autoridades lo reconocen. El INSPI vivió un colapso en el procesamiento de pruebas PCR para diagnosticar COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, ahora dicen haber optimizado los procesos. Mejorar tiempos de diagnóstico, básicamente. Lo que antes nos tomaba alrededor de 8 horas, hoy lo hacemos más o menos en 5 horas. Actualmente el INSPI procesa 2.000 pruebas a diario, todas ellas provenientes de la red de salud pública, y los resultados se entregan en 72 horas y ya no en 15 días, como ocurrió en un principio. Según Alberto Orlando, director ejecutivo de esa entidad, estas cifras ubican a Ecuador entre uno de los 5 países de la región con mayor procesamiento de pruebas. El Ecuador ha estado optimizando, inclusive, como algunos... Mi propio ministerio y los COE cantonales realizan pruebas rápidas y nosotros hacemos más que todo pruebas confirmatorias. Eso nos ha permitido situarnos en un estándar bastante alto. No obstante, si lo comparamos con Chile, la cifra queda corta, pues en ese país se procesan 23.000 pruebas a diario. De ellas, el 45% son hechas en laboratorios públicos. Al momento, la capacidad del INSPI está concentrada en Quito, pues según Orlando, esta ciudad ahora está viviendo una situación compleja. Las 2.000 muestras, más o menos entre 700 a 800 muestras diarias hace la ciudad de Quito. Desde el INSPI sostienen que se está trabajando en la creación y equipamiento de 2 laboratorios que brindarán apoyo en caso de presentarse una segunda ola de coronavirus en Ecuador. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Con orden y sin mayor problema, el 25% de los empleados públicos regresó a su trabajo presencial en Quito. La plataforma financiera del gobierno, que alberga la mayor cantidad de empleados, retomó parcialmente su movimiento con atención al público. La zona de mayor concentración de empleados públicos en Quito empezó a retomar su ritmo habitual. Este edificio, que pasó cerrado por más de 100 días a causa de la cuarentena por el coronavirus, este lunes volvió a abrir sus puertas al público. Hemos estado trabajando desde el 16 de marzo en protocolos de bioseguridad, tanto para los funcionarios como para los ciudadanos que están ingresando a la plataforma. El número de empleados tiene que ser menor al 25% de acuerdo a lo establecido por el COE nacional, y las instalaciones están readecuadas con señalética en los pasillos del edificio y en las salas de espera. Este es el edificio público más grande del país, el que alberga un mayor número de empleados públicos. Habitualmente aquí trabajan 3.300 servidores. Hoy han vuelto en trabajo presencial no más de 700. Hay orden y respeto entre los ciudadanos que decidieron acudir a la plataforma financiera en busca de algún servicio. Forman una fila para ingresar al edificio y evitar aglomeraciones en el interior, y vuelven a hacer una fila frente a la oficina de la que requieren el servicio. Necesito acceder al seguro de desempleo. Me despidieron de mi trabajo. La mayoría de turnos los consiguen en línea y acuden a la cita. Solo el IES y el SRI están atendiendo al público en este edificio. El resto de oficinas todavía no lo hace o no tienen usuarios por el momento. Por ejemplo, tenemos aquí Contraloría, tenemos el Access, por ejemplo, varias entidades como esas que todavía no han regresado al trabajo presencial. Pocos metros más al sur, en el edificio del Registro Civil, la atención es normal. Se observó mayor afluencia de personas, aunque esta dependencia estuvo con atención reducida durante toda la pandemia. Estamos desde el 3 de junio, estamos en el 50%, pues desde que cambió la semaforización, y hoy las personas del administrativo también se han reintegrado. El tema de transporte tampoco debería suponer un problema eventual de contagio, pues la mayoría de empleados públicos que volvió al trabajo presencial tiene vehículo propio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Funcionarios del Servicio de Contratación de Obras que facilitaron contratos irregulares en torno al Hospital de Pedernales continúan trabajando en la entidad. Este noticiero tuvo acceso a documentación que demuestra que, pese a estar investigados por Contraloría y Fiscalía, siguen en funciones. Se trata de los funcionarios del Servicio de Contratación de Obras Diego León y Johnny Vera,
quienes emitieron el informe que permitió la contratación de la compañía Mercampar para encargarse de la fiscalización del hospital de Pedernales en Manabí. Un contrato que previamente había sido terminado unilateralmente con la firma AC Consult, que ganó el concurso respectivo, y que terminó siendo entregado a esta compañía, que para entonces estaba gerenciada por un exfuncionario del SECOP. Es decir, todo quedó entre excompañeros de trabajo. Además, el León y Vera fueron los encargados de preparar los términos de referencia para el contrato de construcción del hospital, proceso en que el consorcio Pedernales Manabí recibió privilegios en relación a otros postulantes. Ambas anomalías constan en informes con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado. Pero pese a eso, pocas cosas han cambiado tras las puertas del servicio de contratación de obras, pues tanto Vera como León continúan trabajando en la entidad. Incluso el pasado 18 de junio, Vera fue nombrado subdirector de estudios técnicos, como se muestra en este documento. Ese mismo día, 18 de junio, se pedía la salida de León como director nacional de diseño e ingeniería, pero al día siguiente el pedido se dejó sin efecto. Según Fiscalía, dentro de SECOP funcionaba una red de corrupción que estaba manejada por el asambleísta Daniel Mendoza, quien afronta un proceso por delincuencia organizada, donde también se procesa al ex titular de la entidad y a los coordinadores de la zona 8 y 4, mientras que el subdirector de esa entidad es buscado por la policía. El servicio de contratación de obras tiene los días contados, pues fue suprimido vía decreto ejecutivo el pasado 19 de mayo y tiene hasta el 15 de agosto para terminar sus funciones. Las competencias de esta entidad, que durante 9 años manejó cerca de 3.400 millones de dólares, serán asumidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El representante de la Comisión Anticorrupción de Manabí dijo ante la comisión multipartidista que investiga al asambleísta Daniel Mendoza que tanto él como otros 6 legisladores tienen influencia en la designación de autoridades en los hospitales. Mendoza se excusó 2 veces ante la comisión y esta ya no lo recibirá. Jorge Chávez compareció ante los legisladores de la comisión que investiga a Mendoza. Él dijo que la corrupción en los hospitales no es nuevo, que desde el gobierno anterior ya había irregularidades. Los asambleístas se han vuelto coadministradores en la gestión de los gerentes y los directores de hospitales y de los coordinadores zonales. Dejó la lista de 7 legisladores que supuestamente influyen en la selección de autoridades provinciales de salud. La asambleísta Berman, que influye en el hospital del IES, la asambleísta Benavides, que influye en la unidad de salud del IES, el asambleísta Carlos Veras, que influye en las unidades de salud de Junín y de Portoviejo, el asambleísta Mendoza, que influye en la designación de las autoridades del hospital de Bahía y de Portoviejo, la asambleísta Cadenas, que influye en el hospital del IES de Portoviejo, la asambleísta Karina Arteaga en Chone, el asambleísta Quijije, que influye en unidades de salud del IES. La comisión también recibió a las denunciantes de Mendoza, quienes expusieron la vinculación del asambleísta del oficialismo y la construcción del Hospital Básico de Pedernales. En sus 2 años de gestión como asambleísta, un incremento patrimonial de $137.547.53. Evidencia, señor asambleísta Daniel Mendoza, que usted jugó y se burló del más válido sueño de los manabitas y de los ciudadanos del cantón de Pedernales de tener un hospital. Ellas rechazaron que Mendoza se haya excusado por 2 ocasiones ante la comisión multipartidista. En tal sentido, nosotros no podemos seguir esperando en la comparecencia. Otras autoridades también se excusaron de acudir y esperan recibir a la fiscal este miércoles. La comisión debe votar un informe para el pleno de la asamblea el viernes de esta semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Es público que 3 de ellos salieron del país por vías regulares, por lo que no asistirán. Están citados también el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez, la funcionaria Carla Cárdenas, su esposo César Rodríguez, Javier Jordán como proveedor y Daniel Salcedo, pero además los hermanos Alan y Federico Sen, Sara Medina,
Jocelyn Mieles, Emilio Pinargote, Carolina Jaume, Flor María Palomeque y Marco Sevillano, entre otros. Pero no únicamente la Fiscalía actuó este fin de semana, pues este domingo por la noche, sujetos vestidos de policía robaron las bitácoras y otras pertenencias de este edificio. El edificio Cuo, donde precisamente vivía Daniel Salcedo y donde otros personajes también tienen sus bienes. Eran 5 hombres a bordo de un vehículo Aveo Family. Se acercaron 2 de ellos a las 10:30 de la noche. Sin embargo, en días pasados, la Fiscalía ya allanó este edificio. Dayana Monroy, 24 horas. El contralor Pablo Celia aseguró en los desayunos de 24 horas que la entidad está obligada a revisar los procedimientos en instituciones públicas y privadas que administren recursos del Estado. Esto en referencia a la posible destitución de 3 consejeros electorales. La resolución de Contraloría que establece una multa y una posible destitución contra 3 integrantes del Consejo Nacional Electoral causó rechazo por parte de los implicados. El Contralor General del Estado, Pablo Celia, analizó esta resolución y aseguró que la entidad está facultada para realizar este tipo de exámenes y resolver en materia electoral. Esto es un tema que tiene que responderse en el campo estrictamente legal. La Contraloría tiene absoluta capacidad para realizar acciones de control administrativo. De hecho, es el único organismo que está constitucionalmente facultado para hacerlo. Se le indicó que es un tema de tipo administrativo y que la entidad está obligada a revisar las decisiones y procedimientos en entidades públicas e incluso privadas que administran recursos del Estado. En este caso, se trata de un examen al sistema de registro de organizaciones políticas, del cual depende precisamente el uso que el Consejo Nacional Electoral haga de los recursos públicos en ese campo. Ese es el ámbito, es un ámbito estrictamente administrativo, no electoral. Sobre el anuncio de una posible demanda de los consejeros del CNE, el Contralor dijo que no tiene ninguna base legal. Resultaría absolutamente absurdo e insólito pretender sancionar a una autoridad por cumplir sus responsabilidades. Finalmente, Pablo Celia aseguró que este examen de Contraloría pone en evidencia el incumplimiento de requisitos que establecen la Constitución y el Código de la Democracia. Además, negó que tenga motivos políticos y que vaya a alterar el calendario electoral. Isaac Jacome, 24 ¿Qué tal, amigos? horas. Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Frente al incremento de delincuencia en algunos sectores de Quito durante las últimas semanas, la Policía Nacional ejecutará varios operativos móviles en los sectores más conflictivos de la capital. Los datos sobre denuncias de robos a domicilios, vehículos y personas en Quito alarmaron a la Policía Nacional, que desde este fin de semana empezó a ejecutar operativos móviles en los sectores más conflictivos. Hemos encontrado en otras ocasiones portes de armas blancas, he encontrado también armas de fuego, que es lo que va direccionado a este tipo de operativos. Y es que según las estadísticas que maneja la institución, desde que la ciudad cambió de semáforo, la incidencia sobre la delincuencia ha incrementado considerablemente a comparación del año pasado. En el 2020, hasta el momento, tenemos 4.623 denuncias. Juan, por ejemplo, fue víctima de un asalto violento en el norte de Quito. Cuenta que después de salir de una entidad bancaria retirando una considerable cantidad de dinero, fue abordado por 2 sujetos de nacionalidad extranjera que le dispararon por quitarle la mochila. El tipo me dispara a quemarropa, pero no tuvo la puntería suficiente para mi suerte y pues logro desviar el tiro apenas. La segunda ocasión, no siendo satisfecho con el primer intento, pues se le traba la pistola y huyen del lugar, ¿no? A Emily, en cambio, 5 mujeres en el sur de Quito la rodearon e intentaron quitarle sus pertenencias. Ellas empezaron a jalonearme la cartera. Al comienzo yo no sabía qué era lo que querían, no sé si era a mi hijo o era lo que me iban a robar. Estos son 2 de los casos de las decenas que se viralizan en redes sociales a diario. Además de los operativos móviles, la Policía Nacional trabaja con chats comunitarios para brindar seguridad a los barrios. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Las Fuerzas Armadas en Esmeraldas decomisaron 600 galones de combustible que eran transportados hacia Colombia. 2 personas fueron detenidas. La lancha se encontraba en uno de los canales que llevan desde San Lorenzo a Colombia. La Armada la interceptó y constató el hecho delictivo, logrando la captura de una embarcación sin nombre, sin matrícula. Los 600 galones de combustible se encontraban en 6 tanques de 55 galones cada uno. Y 9 pomas de 18 galones de combustible. La embarcación fue entregada a las autoridades judiciales junto a los detenidos y la carga.
El tráfico de combustibles es uno de los delitos más recurrentes en la frontera norte por el alto precio que tiene nuestro combustible en el país vecino de Colombia. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Ahora les contamos el caso de Marta Moreno, una mujer de 75 años que está desaparecida, a quien sus familiares la buscan incansablemente. Fue vista por última vez en el sector de la América, en el norte de la capital. Desde el pasado miércoles, los familiares y amigos de Marta Cecilia Moreno no han descansado en su intento por encontrarla. Ruego por favor a la ciudadanía que la haya visto o que conozca de su paradero, llamar a los números de la Policía Nacional. Marta tiene 75 años, de contextura delgada y su cabello es lacio de color negro con pocas canas. Fue vista por última vez en el sector de la América y San Gabriel. Yo necesito que mi madre esté nuevamente junto a mí. Por favor, ayuda. Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de INACET, actualmente se realiza la búsqueda de Marta y de otras 98 personas que están desaparecidas. Igualmente se han realizado 7 operativos con detención de personas relacionadas con la desaparición de personas en forma involuntaria. La Policía Nacional cuenta con la herramienta tecnológica Desaparecidos Ecuador, que tiene una base de datos de las personas reportadas. Personal de hospitales, morgues y los ciudadanos que conocen del paradero de estas personas lo reportan. Igualmente, en coordinación con Criminalística, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Medicina Legal, venimos desarrollando un sinnúmero de acciones tendientes a utilizar los sistemas técnicos científicos en la identificación biométrica de personas desaparecidas, así como de cadáveres no identificados. Desde enero hasta la fecha, 1.304 personas fueron reportadas como desaparecidas. 1.859 fueron localizadas y 159 casos continúan en investigación. Helen Quiñones, 24 horas. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regreso les cuento la historia de 2 niñas que están impedidas de dar los exámenes finales en un plantel educativo. Estoy más al regreso. En mayo logró abonar de 2 meses, pero para junio se quedó sin dinero, luego de ser víctima de un robo. Lamentablemente el papá de mi hija es una persona que tampoco labora, yo no vivo con él, pero él me ayuda y me deposita de vez en cuando, no es que me deposita siempre, y tengo que esperar que él me deposite para yo poder abonar. Su sobrina tiene el mismo problema. A sus representantes solo se les ha notificado vía WhatsApp que si no hacen el pago no pueden continuar con las pruebas. Imagínese, yo estoy a cargo, ¿cómo voy a salir yo a la escuela? Tengo 62 años, soy hipertensa. Y irme con mi nieta, las dos corremos riesgo en el bus subiendo. Hasta para que nos hagan allá, que ellas reciban los exámenes, hay que cancelar. Tras conocer esta denuncia, llegamos hasta esta institución educativa ubicada en el sector de los 2 puentes en el sur de la capital. Sin embargo, no hubo quien nos reciba. Además, intentamos comunicarnos con la rectora vía telefónica, pero tampoco contestó. La prohibición de que rindan exámenes estas jóvenes se da pese a que en la ley humanitaria, vigente desde el pasado 22 de junio, se dispone que ni las clases ni las evaluaciones pueden ser suspendidas por falta de pago. Fernanda Ceballos, 24 horas. En 2 meses terminarán los trabajos de construcción del metro de Quito. Sin embargo, las pruebas de los sistemas tomarán 4 meses más. Es así que el metro estará operativo el primer trimestre del 2021. Esta es una de las 16 estaciones del metro de Quito que casi está lista. Se trata de la ubicada en la calle Cardenal de la Torre en el sur de Quito. En un recorrido pudimos constatar el avance de la obra, que tiene un 96%. Todas las estaciones se encuentran en este mismo estado, salvo Universidad Central, Solanda, que tienen algunas demoras, Pradera, que son obviamente las que tienen el inconveniente que ya es público con respecto al combustible, al tema de la filtración de agua, y en Universidad Central, la falta de acuerdo que existía con la universidad para construir el acceso. Las labores de construcción culminarán en máximo 60 días.
Luego de eso, vienen las pruebas de los subsistemas que durarán entre 6 y 9 meses. Y pues estarán los pequeños remates de última hora, algunos cambios de definición, optimizaciones que puedan surgir, yo que sé, en una boca de acceso, que por ejemplo veamos que es mejor posicionarla de otra manera, etcétera, etcétera. Aún no se conoce quién será el encargado de operar el metro de Quito. Sin embargo, ya existen 10 ofertas. Es decir, en estos 11 meses logramos estructurar todo el proceso de movilidad que estaba demorado por 3 años, logrando y garantizando que Quito tenga realmente un operador que nos pueda ayudar con la operación comercial del sistema. Hay operadores que vienen de Brasil, vienen de Francia, de Italia, están de España, hay gente que viene de Hitachi de Asia. La construcción del metro de Quito tuvo un costo de 2.009 millones de dólares. Fernanda Ceballos, 24 horas. Ahora les contamos la noble labor que realiza una mujer en el Comité del Pueblo en el norte de Quito. Desde que inició la emergencia sanitaria, Elizabeth decidió ayudar a aquellas personas que no tenían qué comer. Lo hizo con sus propios recursos y con las donaciones que poco a poco empezaron a llegar. Nosotros les damos el almuerzo, que consiste en una sopita, el seco y un juguito, lo que Dios nos permite darle, ¿no? Y con el apoyo de mi compañera María Eugenia, que es la que prepara riquísimo para poderles dar a las personas vulnerables. A diario, al menos 50 personas acudían a la vivienda de Elizabeth para recibir su comida. En muchos de los casos, era la única del día. Lastimosamente hay unas personas que comen, otras que no tienen de dónde. Entonces yo realmente estoy muy contenta de brindar y tener ese apoyo en cocinar con mucho amor. Más de 3 meses después del inicio de la emergencia, lamentablemente ya no cuenta con los recursos económicos para continuar brindando esta ayuda. Y las decenas de personas que recibían su alimento tuvieron que dejar de ir. Prácticamente he parado porque ya se me terminó la comidita que teníamos para entregarles a las personas vulnerables de la tercera edad, a niños también y madres de familia que se han quedado sin trabajo, madres solteras. Ahora ella espera que la comunidad apoye esta iniciativa para seguir ayudando. Si desea contactarla, puede hacerlo al 247-8800 o al 099-837-8660. De seguro quienes se benefician de esta labor estarán muy agradecidos. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Felicitamos a esta mujer por ayudar a estas personas que no tienen nada. Amigos, culminamos este espacio de noticias. Ya viene en corto. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras diferentes líneas de contacto para conocer lo que sucede en sus barrios y quizás contarnos historias como esta, la del Comité del Pueblo. No se olviden. A través del Instagram y también en el Twitter somos @24horas_UYO. También tenemos nuestro correo habilitado de primera mano @teleamazonas.com.